Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yarañe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la teología de San Marcos y estamos haciendo como una conclusión, ¿verdad?, en este corolario que nos presenta el Evangelio después de haber caminado durante este tiempo sobre aquello que Marcos nos quiere presentar. Nosotros hacemos desde un estudio de una estructura toponímica, decíamos, ¿verdad? Pero donde encontramos ahora últimamente estos tres elementos que son un poco, como decimos en una palabra un poco más difícil, leitmotiv. Leitmotiv quiere decir las repeticiones continuas que se insisten, que Marcos insiste y nos quiere hacer aprender, ¿verdad? O sea, es como diciendo, no, peña tende ponague, peala hacia subrayágina, peala ya negrita. Ahí dice la leitmotiv, ideas centrales que se vuelven a repetir una y otra vez. Leitmotiv, vea, francés veoína, entonces, mega tú veña a aprender ya hoina las ideas principales, centrales que vuelven a repetirse y que nos ayudan, ¿verdad?, a nosotros para entender hacia dónde está caminando San Marcos, este evangelista maravilloso, ¿verdad?, que habla mucho del aquí, decíamos, ¿verdad? Su teología es mucho del aquí. Él incluso no habla del Jesús resucitado. Recordemos que el Evangelio, el original, entre comillas, lo decimos así, comienza en el capítulo 1 hasta el capítulo 16, versículo 8. Todo lo demás es después un agregado, ¿verdad?, de la comunidad eclesial que reflexiona y que comienza también incluso a hacer un resumen muy interesante, el resumen que está haciendo también San Marcos o la comunidad cristiana, porque la Biblia se escribe dentro de una comunidad. Esto nos ayuda muchísimo, sobre todo para afrontar un poco a todos aquellos protestantes que nosotros creemos que saben mucho la Biblia por el hecho de repetir los versículos. Eso no es saber la Biblia. Saber la Biblia es conocer, saber el fundamento de dónde viene, a qué apunta y cuál es el mensaje principal, ¿verdad? A dónde apunta. Porque si uno toma así al pie de la letra, literalmente, uno siempre está
abierto a todo error y a toda equivocación, porque aquí nos encontramos ante un lenguaje oriental, un lenguaje que más bien apunta siempre desde el aspecto de la semiótica, ¿verdad? O sea, de los símbolos. Entonces viene cualquier charlatán y te dice cualquier cosa, y como ñandenda hoy, ahí está nuestro error. Es decir, somos ignorantes en la cuestión de nuestra fe. Nos falta catequesis, tenemos que hacer más catequesis, en el sentido, ¿verdad?, también de la razón. Recuerden que San Pedro insistía mucho en su carta, y lean la carta de San Pedro, que insiste mucho diciendo, den razones de su fe. Vais la den razones de su fe. Y por una acá, es ya, y cuá, dentro de qué macroestructura te estás relacionando, de qué estás hablando, qué es lo que Dios verdaderamente te está pidiendo, cómo Dios se está manifestando, cuáles son los signos concretos. Entonces, no esperes en la religión como una cuestión mágica. Lleva de Dios que como el dios Zeus, que te tira los rayos y que te cambia un elefante en un ratoncito. Te andas a el cristianismo. No esperemos entonces cosas mágicas en la religión. La religión, sobre todo la que estamos estudiando justamente aquí, como nos presenta el Evangelio de Marcos, es tomar la cruz cada día en tu vida y seguir al Señor. Es decir, es un empeño, es un esfuerzo, y ahí entonces entra el aspecto que nosotros le llamamos el aspecto moral. Y por eso desde ahí es que nace después toda institución, porque si se apunta a un aspecto moral significa que nosotros estamos viviendo y estamos respondiendo a una necesidad de nuestro contexto cultural, estamos respondiendo a una necesidad de nuestra comunidad, en nuestro relacionamiento entre nosotros. Ustedes imaginan la religión, religarse a tu esencia, religarse a la propia existencia, y entonces vamos a estar en relación a Yeyesa, Cuata Yeyesa, beata que nosotros vivimos en una comunidad, ¿verdad? Y desde ahí vamos a dar los pasos importantes y elementales para poder hacer un buen cristianismo. Si nosotros somos cristianos, tenemos que mirar ese aspecto. Ani entonces la ñaimoa, que es todo cuestión allá de que Dios hace todo por vos, de que listo, Dios te manda un rayito y esto y que aquello, y pum, y te cambia tu propia existencia en tu vida. La vida cambia en la medida en que la gracia de Dios, oye, ¿verdad? Ahí está Dios. Dios se ha revelado, Dios se ha mostrado, ahí está. Por eso la primera terminología dentro de la teología de San Marcos, que insistimos mucho y que ya hemos hablado, nos decía sobre el aspecto de Jesús de Nazaret. Es la palabra clave, Jesús de Nazaret. Dios que se encarna en Jesús de Nazaret. Eso te quiere mostrar. Inicio del Evangelio de Jesucristo. Ahí está. Inicio de la buena noticia de Jesucristo. Hijo de Dios, ¿entienden? Hijo de Dios. Entonces es Dios el que se manifiesta, que se encarna en Jesucristo, Jesús de Nazaret. Y eso Marcos te dice desde el inicio. Desde el inicio te pone la figura de Jesucristo, elemento fundamental para entender la encarnación de Dios. Dios entonces que se pone a nuestra disposición. Con esto nos está diciendo y te está haciendo el resumen en este título, en este capítulo 1, versículo 1, ya te está diciendo y resumiendo todo el Antiguo Testamento. Después seguirá ciertamente hasta el versículo 15. Solamente en estos 15 versículos te hace un resumen de todo el Antiguo Testamento en su estructura toponímica, decíamos, toponímica de los lugares, porque te va a desarrollar la palabra desierto. Con la palabra desierto te hace recordar todo el camino y el proceso que hizo Israel para entrar a la tierra prometida, el desierto. 40 años por el desierto, ser liberados desde la esclavitud de Egipto y que comienza a caminar en ese encuentro personal en el Sinaí. Las dificultades que fueron pasando durante esos 40 años por el desierto, pero que después ahora se encuentran, ¿verdad? Ahí Moisés ya en lo último, en el monte, en el Pisgah, ¿verdad? Está allí en el monte Nebo, ahí mirando, viendo, esta es la tierra prometida. Pero donde hay que ir, sueñan de Yara. Porque el que dirige la historia soy yo, le dice Dios. Vos te quedarás aquí calladito, listo, te agradezco tu servicio. Viviste 120 años, 3 etapas maravillosas de tu vida. Uno ahí formándote, pero espectacularmente, ¿verdad? Como nada más y nada menos como hijo de la hija del faraón, es decir, el faraón siendo tu abuelo. Ahí vos estuviste, aprendiste también, toda la sabiduría y todas las gracias. Imagínense. Moisés es un tipo bien formado, Moisés es un tipo que conoce, ¿verdad? Moisés es un tipo entonces no improvisado, que dicen de Upeagina, ¿verdad?
Después viene el segundo elemento, segunda etapa de su vida, después de que él había matado, ¿verdad?, a esos que estaban oprimiendo al pueblo de Israel, y tiene que escapar al desierto. Ya comienza el desierto, el momento de purificación y de encuentro con Dios, zarza ardiente. Y después de los 80 años, cuando Dios le llama en esa vocación la zarza ardiente, y comienza a caminar y a liberar primero y después a caminar con el pueblo hasta el momento en que nos encontramos aquí, la tierra prometida. Y eso es lo que Marcos resume ahí en 15 versículos del inicio de su evangelio. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Queridos hermanos y hermanas, hoy contemplamos a Jesús que con su palabra y su ejemplo nos invita a la oración perseverante. El continuo diálogo de Jesús con el Padre en el silencio y el recogimiento fue el fundamento de toda su misión. Para exhortarnos a tal perseverancia, el Señor nos propone 3 parábolas: la del amigo inoportuno, la de la anciana y la del juez inicuo, y la del fariseo y el publicano. De estas parábolas podemos aprender algunas lecciones sobre la oración. Nos muestran con qué paciencia Dios escucha nuestra súplica, aun cuando conoce nuestra miseria mejor que nosotros mismos. Con su silencio el Señor busca iniciar en nosotros el deseo y la esperanza filial, y nos pide también la perseverancia fundada en la firmeza de la fe. La oración necesita ser valiente, e incluso hasta retar a Dios entre lágrimas, sin rendirnos nunca ante el mal y la injusticia. Finalmente, nos revela que la humildad y la verdad y la verdadera contrición son el modo para acceder al corazón de Dios. El Evangelio es claro: la oración es vital para no desfallecer. Es una cuestión de fe. Aunque nos parezca a veces una fatiga inútil y que Dios enmudece ante nuestros ruegos, hemos de perseverar en la oración. Jesús en esto no es solo un maestro y un ejemplo, sino que nos acoge en su oración. Él toma sobre sí cada grito, cada canto de júbilo, cada súplica, en definitiva, cada oración humana. A la vez, cuando rezamos, su voz está en nosotros, de modo que todo lo que pidamos en su nombre sea para gloria de Dios Padre. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Los animo a rezar con confianza y tesón, y de modo particular en estos momentos de dificultad que está viviendo la humanidad entera. Acerquémonos a Dios sin temor, abandonándonos con humildad en ese diálogo divino con quien sabemos que nos ama. Que el Señor los bendiga. Dominus Vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Médicos, investigadores e historiadores nos ayudan a descifrar el crimen más recordado de la historia. Por primera vez, el misterio de la cruz, desde un punto de vista científico. La muerte de Jesús, una investigación médica. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología para avanzar con confianza,
elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP, hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP, hacemos. ¿Cómo tenemos que peregrinar? Cuando hacemos nuestro camino hacia el santuario, cuando hacemos nuestro camino hacia Dios, tenemos que hacerlo de una manera profunda, de oración, de encuentro con Dios, del canto de alabanza y de júbilo, porque hay muchos de nosotros que se pasan hablando, chismentando, comentando, cualquier otra cosa menos lo elemental y fundamental de lo que significa una verdadera peregrinación. Este año no puedo peregrinar, pero la peregrinación bien hecha es un verdadero acto de amor a Dios y también a Nuestra Señora María. Pero tenemos que saber que en primer lugar nosotros anteponemos con Dios a la propia vida. Nosotros en este momento estamos pasando en un momento histórico tan difícil porque no podemos acercarnos para compartir o para vivir juntos momentos de encuentro por la pandemia que sufrimos. Pero más que nunca tenemos que pensar en los demás, no pensar simplemente en mí mismo. Tengo que pensar en mi prójimo, es decir, cómo Dios quiere que seamos siempre. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y para cuidarte, entonces, te pedimos que tengas en cuenta con mucha prudencia todo lo que también hoy la misma Iglesia nos está pidiendo. Ser prudentes, acercarnos a nuestras parroquias, vivir y vivenciar nuestra fiesta de Caacupé juntos como familia. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Estando en tu presencia, puedes ver todo mi ser. El anhelo de mi alma es que seas tú en mí. Eres grande, eres digno de alabanza, eres todo para mí. Y cantaré tu amor por siempre. Proclamaré que tú eres rey por los siglos de los siglos. No dejaré que
todo para mí. Eres todo para mí. Oh, eres todo para mí. Oh, eres todo para mí. Eres todo para mí. Eres todo para mí. Estando en tu presencia, puedes ver todo mi ser. El anhelo de mi alma es que seas tú en mí. Eres grande, eres digno de alabanza. Eres todo para mí. Y cantaré tu amor por siempre. Proclamaré que tú eres rey por los siglos de los siglos. No dejaré que nada me aleje de ti. Eres todo para mí. Oh, eres todo para mí. Eres todo para mí, eres todo para mí, eres todo para mí, eres todo para mí, oh, eres todo para mí, oh, eres todo para mí, eres todo para mí. Eres todo para mí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Qué lindo que es reflexionar, mirar, entender lo que Marcos nos está diciendo aquí en su Evangelio. Omoñe peruina lleva en Evangelio y de inicio del Evangelio de Jesucristo. La palabra Jesús de Nazaret, el término Jesús de Nazaret, la encarnación de Dios Padre, pero al mismo tiempo Jesús de Nazaret, persona en quien se encarna Dios, ahora nos revela y nos dice quién es el Padre. Nos vamos encontrando hasta el capítulo 8, ¿se acuerdan de Marcos? Es maravilloso, ¿verdad? Cómo se divide este evangelio, porque en el capítulo 8 del versículo 27 y sobre todo en el versículo 29, 30, 31, donde encontramos esa revelación máxima, ¿verdad? La comunidad que caminó, que vio a un Jesús que actuó y aquí se encuentra y dice, bueno, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías. Llegamos, eureka, ¿verdad? Decía, descubrimos, eureka, lo he descubierto. Bueno, es importante, entender mía, llevas allí a mí. ¿Qué es lo que aquí nos está diciendo el Evangelio? Aquí está el Mesías. Pero después viene a continuación y es lo que hemos presentado, ¿verdad? Cómo nos revela, ¿viste? Jesús de Nazaret, que está revelando al Padre y le dice, aquí está, yo soy el Mesías, Hijo de Dios. La encarnación de Dios, los dos elementos fundamentales de la teología de Marcos. Y ahora entonces viene el tomar la cruz cada día para llegar a la salvación. ¿Verdad? Entonces viene esta segunda terminología que ya fuimos estudiando en estos días y hemos presentado, que lleva al hombre. Y ahí está el tercer elemento, los tres elementos claves, esenciales, fundamentales. Entonces, los tres pilares, podemos decir, de la teología de Marcos. La salvación. Marapico ñande yara u peñande ñande corazón, marapico peñande yara o yeje añandereje con la humanidad, ¿verdad? Y se hace hombre y habita entre nosotros. ¿Para qué? Para ofrecernos la salvación, ofrecernos la felicidad, ofrecernos directamente, ¿verdad? El presente aquí, entonces el camino que nos lleva a la felicidad. Entonces la ñandilla es esa, ¿verdad? Y eso es lo que nos propone Marcos. Entonces tenemos que conocer bien estos aspectos. Primero, conocer la macroestructura de un evangelio para luego entender y entrar en las palabritas. A nivel de estilo protestante, ya lee, porque dice la Biblia, dice esto, añadimos lo que dice ahí. Primero tenés que entender qué es lo que está diciendo. Primero, luego, es bastante difícil, ¿verdad? Interpretarlo porque tenés que entrar dentro de todo un contexto histórico. Pero no es solamente eso, sino que tenés que utilizar mucho de las ciencias auxiliares
Para estudiar la Biblia, primero tenemos que entender muchas ciencias auxiliares. Por ejemplo, tenés que estudiar luego la lingüística. Llegó a estudiar 17 años, lleva 17 años para llegar al doctorado. 17 años. Entonces eres guapo, estudiar, mañana, leer y todo lo que sea. Y después vos decís, estoy en el abecedario. De Iguay, estaba así en general, pero y verdad, porque hay tanta sabiduría y tanto conocimiento detrás. La Biblia es insondable, verdaderamente. Y cada vez uno se maravilla más, ¿verdad?, de la riqueza, de cómo Dios se manifiesta, ¿verdad?, cómo Dios nos da a entender. Pero después de 17 años uno dice, a la cuenta, que yo conozco la semiótica de los signos. Ustedes saben la cantidad de signos, porque aquí hay una simbología, pero tremenda, ¿verdad? Cómo se transmite la teología y cómo se le transmite a Dios, y como decíamos recién, y que Marcos insiste, cómo Dios se va manifestando a su pueblo y se da a conocer. Porque es la encarnación de Dios. Es Dios el que se ha encarnado, ¿entienden? Este es el misterio. A ver, algo así, ella la ya rata, diga tú, ya rata, pues guay, ella la gente, ¿verdad? Diga tú. Siempre te enseña, siempre algo más novedoso, ¿verdad? Entonces no te podés quedar en un fanatismo de leer y por qué dice la Biblia con una palabrita, ni entendéis, ¿verdad? Entonces, atención. Tenemos que entender y tenemos que leer y tenemos que hacer los cursos bíblicos, pero cursos bíblicos serios. Cursos bíblicos serios. Tenemos que entrar en ese camino. Bueno, y desde ahí entonces nosotros podemos entender, ¿verdad?, todo ese camino. Por ejemplo, la lingüística. Ustedes saben lo que significa entonces el aspecto de la lingüística. En ese momento, dentro de una cultura que tenía tantas influencias, ¿verdad?, de los imperios, de los pueblos, ¿verdad?, y cada uno con su lengua y cada uno con su tradición y cada uno sobre elementos con los elementos culturales. Tenemos que entender, imagínense, toda una cultura mesopotámica donde existen muchos pueblos con sus culturas, ¿entienden? En aquel tiempo la universalidad era mucho más difícil de las culturas. Pero, pero llevaban tiempos y siglos, ¿verdad?, de esas influencias. Pero al final de cuentas también influenciaban en la medida del poder y de la fuerza que tenían esos imperios. Imagínense, comenzamos con un imperio, ¿verdad?, podemos llamar así, las grandes dinastías de Egipto, por ejemplo, que tienen mucha influencia también, ¿verdad?, sobre el pensamiento de toda esa región. Después vienen, por ejemplo, los imperios, el asirio en primer lugar. Estamos en el 800 a.C., como marca, como deja, y eso aparece en la Biblia. En la Biblia tenemos toda la cuestión de Asiria. Nínive, si ustedes comienzan a hablar de Nínive, ustedes primero tienen que ubicarse en el contexto histórico que estamos hablando de Asiria. Y Asiria, sobre todo, te está hablando de su capital, que es Nínive. Ahí vas a encontrar libros y libros, ¿verdad? Comenzando con Jonás. Todas estas narraciones, ¿verdad?, de estos cuentos, ¿verdad?, que nosotros encontramos, y en su afán pedagógico de enseñarnos y de darnos a conocer una intervención de Dios que nos libera de ciertas esclavitudes y que nos anima sobre todo a escuchar, a obedecer a Dios, a convertirnos y a seguir el camino de Dios, ¿entienden? Después viene, por ejemplo, el imperio babilónico, toda una riqueza, y ustedes saben lo que significó Babilonia, ¿verdad? Todo lo que nosotros encontramos, sobre todo en el Antiguo Testamento, todas esas narraciones del capítulo 1 al 11 del Génesis, ahí tenemos y encontramos, pero grandes historias y grandes narraciones, ¿verdad?, de Gilgamesh, por ejemplo. Ahí tenemos entonces esta gran literatura que tenemos que mirar. O la famosa ley del talión, ¿verdad?, de Hammurabi, las leyes que después encontramos en todo el Pentateuco, ¿verdad? Entonces, las influencias que desde un contexto histórico después se traen a la vida existencial, porque Pedro dice la religión, religarse a tu existencia, da respuestas verdaderamente a las problemáticas de la existencia del hombre. Eso es la Biblia. La Biblia responde a nuestros problemas y a nuestras situaciones, pero no en una forma literal, como te quieren decir los protestantes. Porque dice la Biblia, va a suceder esto y está aquí porque está escrito. No, está escrito ahí sobre una realidad sucedida dentro de su contexto histórico, narrado, pero siempre está narrado de una forma abierta, que eso sucedió, sucede y sucederá. Entonces, esos que te hablan del Apocalipsis, que mañana va a ser el fin del mundo, etc., ya fue el fin del mundo, sucede hoy también, para muchos sucede el fin del mundo hoy, y sucederá el fin del mundo. Entonces, ni la Apocalipsis y agüere, Padre, ¿y por qué he visto allá en el cielo? ¿Y por qué esto y aquello? Cualquier virore. Quiere decir que entendéis la Biblia en síntesis, ¿verdad?
Y entonces hemos que querer ir la gente porque también, pero lastimosamente somos también nosotros los culpables, ¿verdad? Porque no nos formamos en la palabra de Dios, no conocemos la palabra de Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Aún en medio de este mundo, guardan la palabra que les di. Comprenden que de ti viene lo que yo recibí. Y creen que en verdad... Padre, es hora de glorificarte, tu poder me encomendaste para darle vida eterna a los que me confiaste. Vida eterna es que a ti te conozcan y el que te ha glorificado al cumplir la obra que le habías encargado. Y ahora llévame cerca de ti, como fuera antes de todo existir. Aquellos que eran tuyos y me encomendaste a mí, aún en medio de este mundo, guardan la palabra que les di. Comprenden que de ti viene lo que yo recibí y creen que en verdad me enviaste
enviaste a mí. Llega la hora y quiero pedirte antes de partir, querido Padre, cuídalos cuando regrese a ti. Padre, guarda estos que me has dado como yo los he guardado, para que como nosotros sean uno solo, como tu palabra les he dado, a ellos el mundo les ha odiado. Les he dicho que a ti voy para que estén dichosos. Aunque el mundo es tan de él, no lo son. Mientras estén aquí, protégelos. Conságralos, oh Padre, a tu palabra que es verdad. Así como tú me enviaste, los envío al mundo en libertad. Comprenden que de ti viene lo que yo recibí y creen que en verdad me enviaste a mí. Llega la hora y quiero pedirte antes de partir, querido Padre, cuídalos cuando regrese a ti. Padre, no solo por ellos ruego, sino también por aquellos que creerán también en mí por la palabra de ellos, para que sean uno con nosotros y así crean muchos otros, que me enviaste, que me amas como amas a todos. Y quiero que los que confiaste a mí, a donde voy conmigo puedan ir, y al contemplar mi gloria tu nombre puedan decir, para que tu amor en ellos sea eterno como lo es en mí. Comprenden que de ti viene lo que yo recibí y creen que en verdad me enviaste a mí. Llega la hora y quiero pedirte antes de partir, querido Padre, cuídalos cuando regrese a ti. Comprenden que de ti viene lo que yo recibí y creen que en verdad me enviaste a mí. Llega la hora y quiero pedirte antes de partir, querido Padre, cuídalos cuando regrese a ti. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro y la teología de San Marcos. Estábamos haciendo un resumen y sobre todo estamos haciendo también esa simbiosis, ¿verdad?, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Cómo se va desarrollando, decíamos, desde el Génesis, las influencias de los contextos históricos. Y eso es lo que Marcos, al final de cuentas, decíamos, en este capítulo 1, del 1 al 15, prácticamente te hace un resumen, pero fenomenal. Es decir, que Marcos, el autor sagrado, y desde ahí nosotros hablamos de un libro inspirado verdaderamente por Dios. El tema central es Dios, Dios que se manifiesta, y aquí el autor sagrado que conoce muy bien su historia, su pasado, su Antiguo Testamento. Ellos le llaman Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketubim, las tres partes de la Biblia hebrea. Torah, la ley, Nevi'im, los profetas, Ketubim, los escritos diversos, ¿verdad? Y eso entonces Marcos lo trae en 15 versículos con la palabra desierto. Porque la palabra desierto, como ya hemos explicado anteriormente, y vuelvan, si quieren, a los cursos anteriores, Yareco Paitena, en las redes sociales, miren, busquen, estudien, vean, lean, reflexionar, pero eso es, al final de cuentas, para el segundo elemento que Marcos nos habla de una forma fenomenal en ese proceso y en ese camino de un encuentro personal con Dios a través de Jesús de Nazaret. Modo entonces hacia la salvación. Oye, poyañan de rejeña ne puañejañan de pea, pe angaipa powiwi, pemba eposhipowiwi, como decimos, el diablo, lo que nos divide, diabolos, lo que nos divide, pea que dice la diabolos, el
que te divide, el que está siempre ahí entonces, de cutuína, pero para dividirte, es como que te está tentando para que vos tengas una mentalidad de división. Y sin embargo se dan cuenta que justamente la Biblia, todo lo que te está proponiendo, todo, te propone sobre la comunidad dentro de una unidad. Por eso dice comunidad. Todo te habla de una iglesia que dice comunidad. Y ante coña ya Maraña ñembate hay que tu jamaisha ñeñe puno ko anga lleva ya por mi peña de acá ya ella va epa y catula ya po ya y copona mi jama oñón dive pa upea con la famoso oñón dive página, o sea, es la comunidad, común unidad. Por eso yo siempre les digo, y muchas veces, yo sé que seguramente algunos hasta se enojan conmigo, ¿verdad? Porque yo sé que incluso muchos protestantes se están volviendo, ¿verdad?, al camino verdadero de la iglesia, de lo que significa verdaderamente entender la palabra de Dios, porque oye, botaoyan es igual, están botaoyan es igual, pero por otros intereses, y entonces le dicen cualquier cosa, y claro, como no sabemos la palabra de Dios, y entonces porque te dice, porque dice la Biblia, entonces decimos cualquier virorey. Pero en realidad esas personas lo único que están buscando es su propio interés. Y muchas clases, ahora yo no voy a entrar en todos los detalles, ¿verdad?, de los intereses que existen detrás de estas sectas. Si ustedes leen bien las cartas de San Juan, ustedes van a encontrar, pero diseminada de una forma maravillosa en estas cartas, la cuestión de la común unidad. Y él entonces, San Juan con los ¿verdad? Entonces dicen, esos estuvieron con nosotros, porque a mí, con años bojeras en la secta, que esto, que aquello, y comienza a despotricar contra su propia madre, porque eso es patear contra tu propia mamá que te dio la vida en el espíritu y te dio nacer, ¿verdad? Entonces, y las mamás existen buenas y malas o no, ya yo es mala en el sentido de que hay muchas madres que te dieron la vida, pero que no fueron capaces entonces de ayudarte a crecer. Pero donde piupear es otra decir a llevar. Diga, tú ya puedo ver. En todo caso, le vas a ayudar a tu mamita. Si vos te das cuenta y si sos agradecido, un mal agradecido, presope, hija, ella mala sea abuela. Bueno, entonces, fíjense, estos detalles son importantes que nosotros entendamos, queridos amigos, porque hay cada, no sé, caído del catre, yo digo así nomás digo para no ser demasiado fuerte y para no ser hiriente también, ¿verdad?, con las personas. Y entonces digo nomás así en forma general, ¿verdad? Pero hay cada cosa, cada interpretaciones que te traen, pero descabelladas. Y cada vez entonces esos esoterismos, ¿verdad?, que van surgiendo, son ideas descabelladas. ¿Por qué? Y porque no sabemos, porque utilizamos esto, que es la Biblia, que es la palabra de Dios, lo utilizamos como si fuese, ¿verdad?, no sé, un libro de fórmula, un libro de receta. La Biblia no es un libro de receta. La Biblia, la gran receta de Dios, es justamente su mensaje de salvación. Aupéala con y lo que Marcos nos está diciendo. Un Dios que nos ama, que se encarna en Jesús de Nazaret, que nos revela al Padre, a Dios que se ha encarnado y que nos ofrece la salvación. Y que tiene que dar el cambio fundamental y excepcional. ¿Dónde? En nuestra vida. Cuando llega el Evangelio a la vida del hombre, entonces nosotros somos capaces de cambiar. Entonces con Marcos mismo nosotros tenemos que decir, el Evangelio de San Marcos cuando comienza nomás luego este leproso, ¿verdad?, estos que se acercan a esto, lo mostramos ya, imagínense en el capítulo 1, lo primero luego que nosotros leemos, ¿verdad?, es la curación, ¿verdad?, de este leproso. Hay un leproso que se le acerca a Jesús. Estamos en el capítulo 1, miren un poco del versículo 40 hasta el final, ¿verdad?, que es el versículo aquí que tenemos. Estamos en el versículo 45. Dice lo siguiente. Entonces, dice Marcos, se le acercó un leproso para pedirle ayuda. Y cayendo de rodillas le dijo, si quieres puedes purificarme. Jesús, conmovido, extendió la mano, lo tocó, diciendo, lo quiero, queda purificado. Enseguida la lepra desapareció y quedó purificado. Jesús lo despidió advirtiéndole severamente, no le digas nada a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y entrega por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio. Sin embargo, apenas se fue y empezó a proclamarlo a todo el mundo, divulgando lo sucedido.
de tal manera que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que debía quedarse fuera en lugares desiertos y acudían a él de todas partes. Qué lindo que es esto. Y esto está comenzando el Evangelio. ¿Por qué? Porque justamente upealaña de yaena, vaya papeñan de yara o boasañan de peipo, peñan de yara ñan de puseno. Esa es la palabra salvación, ¿verdad? Vaya papeñan de yara o hipotá, Jacoponá, porque aquí el leproso, ¿qué está significando este leproso, verdad? Dentro de esta teología de Marcos. Y justamente está significando que el hombre, ¿verdad?, se aleja de Dios. El hombre no se da cuenta de esta salvación que Dios le está ofreciendo para que sea feliz, para que viva de acuerdo a su evangelio, a esta propuesta de salvación. Pero lo importante es darse cuenta no hay que ser egoístas, no hay que ser egoístas ni encerrarte en sí mismos. Hay que abrirse a la gracia de Dios y es lo que Dios siempre nos está ofreciendo. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de que te llamen médico. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Medicina Ciudad del Este, carrera acreditada por la ANEAES. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Nuestra Señora de los Milagros de Caacupé ya se encuentra en la parroquia Santa María de la Merced. Invitamos a todos a las celebraciones eucarísticas a las 6 de la mañana, 18:30 horas y 19:30 horas de lunes a jueves en la parroquia Santa María de la Merced
de Lambaré y que la bendición de Nuestra Señora de los Milagros de Gacupé llegue a todos los hogares. Hoy es el día, hoy tú me quieres dar una nueva vida, otra oportunidad. Ven a mi casa, hoy yo te dejo entrar, te abro de par en par las puertas, en ti puedo confiar. Hoy es el día, hoy queda todo atrás, lo que me aleja de tu santa voluntad. Ven a mi vida, dame tu libertad, te abro de par en par las puertas, en ti puedo confiar. Abre los cielos hoy, Señor, queremos ver tu gloria y sentir tu amor. Abre los cielos hoy, Señor, queremos hoy abrirte nuestro corazón. Hoy es el día, hoy queda todo atrás, lo que me aleja de tu santa voluntad. Ven a mi vida, dame tu libertad, te abro de par en par las puertas, en ti puedo confiar. Abre los cielos hoy, Señor, queremos ver tu gloria y sentir tu amor. Abre los cielos hoy, Señor, queremos hoy abrirte nuestro corazón. Venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo te queremos adorar. Venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo te queremos adorar. Venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo te queremos adorar. Abre los cielos hoy, Señor, queremos ver tu gloria y sentir tu amor. Abre los cielos hoy, Señor, queremos hoy abrirte nuestro corazón. Abrirás los cielos hoy, Señor. Queridos amigos, seguimos con Ñandi Yarañi en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando desde el Evangelio de San Marcos, esta teología maravillosa, existencial, lo digo yo siempre, ¿verdad? En el sentido de que es la existencia, el hombre, Dios, que se nos manifiesta. Recordemos lo que dice aquí, ¿verdad? Cuando se le acerca a este leproso. El leproso es aquel que está enfermo, aquel que necesita de la gracia de Dios, aquel que está siendo corroído. Porque peleprango va el oyapoa, o caru peñanero ore, o caru peñane canguere. Te va deformando. No sé si ustedes visitaron los leprocomios, ¿verdad? Ya les coja la leprocomio fuera. Si esta vez es algo, va a llevar ella a saludar a la gente, ella va a llevar. Se va deformando, se queda sin mano, se queda sin brazo. Y así, pobrecito, ¿verdad? Dentro de esta enfermedad, de lo que significa la lepra. Lo que significa la lepra. Esta enfermedad, imagínense, queridos hermanos, queridos amigos, lo que significa. Biológicamente mirando, nos deformamos. He visto personas, por ejemplo, en la cara, por ejemplo, carújese, o que está naitiveima, por ejemplo, o en la boca, o donde sea. Es doloroso, es triste, ¿verdad? En los pies, como nosotros vamos viendo cómo esa lepra te va deformando. Te va deformando, te imposibilita, ¿verdad? Y uno entra, mira,
Claro que el corazón, ¿verdad? Porque son personas, y a pesar de las enfermedades, a pesar de ese dolor físico, ¿verdad? Bueno, esto simplemente es un símbolo, ¿verdad?, que el evangelista está utilizando y está diciendo, fíjense, así como el leproso. Pero el leproso es entonces aquel que se está desfigurando en su dignidad. Es decir, Marcos lo que nos está hablando en su teología es del hombre, ¿verdad? Nosotros estamos hablando del hombre. Es el tercer elemento fundamental porque la salvación, la palabra de Dios, la presencia de Dios, la encarnación de Dios viene para configurarnos, decíamos, conformarnos con Cristo, decíamos cuando hablábamos de la salvación. Es el elemento que nos conforma, el modelo, el ejemplo que nosotros debemos seguir. Tenemos que conformarnos con Cristo. Pero nosotros, antes de conformarnos, hacernos imágenes de Cristo, de Jesús de Nazaret, que nos revela al Padre, va el año de Yahweh. Allá ella tocaruñandereja lleva como esa lepra o caruñanderejeina espiritualmente el pecado. Porque el pecado es el aspecto moral, ¿verdad?, de una falta de respuesta nuestra para con Dios. Bueno, y desde ahí estamos viendo a este leproso que se le acerca para pedirle ayuda. Porque nosotros entonces podemos decir, chengo y catu añemboya y veñan de yara y quiere ñan de yara le non debe y catu añesuma ve y veñan de yara le non debe a esbe ñan de yara hay con te vender jeupea con la dicen a pedirle ayuda, acercarse a Dios, pedir que Dios nos ayude, pedir que Dios nos pase esa mano. Eso significa, ¿verdad?, la capacidad que el hombre tiene de darse cuenta, porque el asunto es que tenemos muchas veces esa capacidad de discernir, de entender, pero la inteligencia es para discernir, para saber qué es lo que nos pasa, en qué camino estamos, qué dificultades tenemos y hacia dónde tenemos que caminar, ¿verdad? Y ahora justamente por eso, en la medida en que nosotros hacemos ese discernimiento y le pedimos ayuda al Señor, ahora damos el otro paso y dice, cayendo de rodillas, le dijo. Cayendo de rodillas, le dijo. Cayendo de rodillas. Si quieres, puedes purificarme. Qué lindo que es este primer paso. El primer paso de la teología de Marcos. El hombre. Somos nosotros entonces, ¿verdad? Es el hombre el que tiene que cambiar. Por eso nos decía en ese versículo 15 del capítulo 1, conviértanse y crean en el Evangelio. Pero ahí se ve. No es un creer, un memorizar, ¿verdad?, como hacen los protestantes, ahí porque repiten la Biblia, vimos creer en Jesucristo o adherirse a Jesucristo. No, Señor. Adherirse a Jesucristo quiere decir adherirse a tu comunidad, adherirte a tu iglesia. Upeaco dice creer, adhesión dice la creer. La palabra incluso es la palabra amén. Amén en hebreo. La próxima vamos a hacer un poco también un estudio de esta palabra hebrea, de lo que significa el amén. Porque ya tengo al 2x3 ya es la amén, 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 es para decir la amén. Amén quiere decir justamente me adhiero a las propuestas de Dios. Y por eso que yo digo que algunas veces, sobre todo con esta línea, ¿verdad?, protestante, hay que formarla amén, 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 ¿verdad? Pero sin embargo, son los primeros que buscan la división, por eso se les llama sectas, ¿verdad? Sectario quiere decir salir del grupo, salir de la comunidad. ¿Verdad que dicen las sectarios? Allá por ese grupito y porque Sheimo va a descubrir la pólvora. Vamos a descubrir. Mama, ande guauco angareju. Te iban con él a reflexionar, la comunidad que reflexiona, la comunidad que sabe y entiende, ¿verdad? Esa es la iglesia, ¿verdad?, que camina, también con sus defectos, lo que sea, pero sea yugo anga, 2 o 3 días le me convertí, la religión pues juve, ayudo a leer, mamina, vea, a ver, nacen boya, y claro, porque entiende tú ya sé, güey. Ako anga ore tu ya sé, anga unde peor todavía, ako anga ri cuapa moiga. Vendan en boyay. Porque muchos de estos, ¿saben qué dicen? Dicen justamente que uno interpreta como quiere, dice, de acuerdo a lo que le inspira, el Espíritu Santo. Imagínense, eso es un error garrafal, ¿verdad? Porque el Espíritu actúa en el contexto histórico, por eso es historia de salvación en tu historia. Entonces, historia quiere decir que si vos querés ser un abogado, tenés que comenzar a estudiar del primer curso, segundo, tercero, cuarto, quinto,
Si vos querés ser un ingeniero, este día ya, ¿cómo hace título? ¿Cómo hace ingeniero? Pero hoy ya por mí tiene edificios a patas de ir en el puente, y como hay. Son como nuestros ingenieros, nuestras rutas aquí, ¿verdad? Ni un mendo, o la malla, ahora para llegar a la quiere decir que mía pesiteina, como en la religión, ¿verdad? Muchas veces, lastimosamente. O doy cuay, o si no hay otra cosa que le llamamos corrupción, pero haya otra cosa más, ¿verdad? Doy cuay, pero eso sí que es un pecado moral, peor todavía, ¿verdad? Bueno, entonces eso lo hacemos entre paréntesis, pero para entender, ¿verdad? Lo que nos está diciendo. La primera cosa para poder cambiar y para poder mejorar dentro de esta teología que nos está ofreciendo San Marcos es el darse cuenta, pedir ayuda. Si nosotros no pedimos ayuda, no podemos ser curados, no podemos ser sanados. Entonces pidamos hoy también, al concluir nuestro curso ahora, del día de hoy, de nuestra reflexión teológica, ¿verdad?, de San Marcos, quedemos por lo menos con esa mentalidad de también saber arrodillarnos ante el Señor y pedir ayuda. Solamente tú puedes curarnos, Señor, si tú quieres. Y el Señor ciertamente que lo quiere. Les dejo la bendición del Señor, que nos bendiga, que nos proteja, que nos ayude siempre. Seamos humildes, arrodillémonos ante el Señor y pidamos de su ayuda. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Nos volvemos a encontrar la próxima con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.